de Ucrania, un conflicto que pues obviamente ha transformado totalmente la política internacional, que desde 2022, y ahorita les vamos a dar el origen, las causas y su impacto usando las principales teorías de las relaciones internacionales. La idea de esto es hacerlo de forma clara y detallada, porque este conflicto es complejo y tiene muchas dimensiones. Gracias por la breve introducción, compañero. Sí, bueno, para comenzar es importante entender que la guerra entre Rusia y Ucrania no surgió de la nada. Ambos países comparten siglos de historia, como bien lo sabemos. Primero formaron parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética. Pero cuando la URSS se derrumba en 1991, Ucrania decide tomar un camino independiente. Este camino fue generando tensiones porque mientras Ucrania se acercaba a Europa, Rusia seguía considerando parte de su zona, pues, de influencia natural. Un momento clave ocurrió en 1994, cuando Ucrania entregó voluntariamente su arsenal nuclear, el tercero más grande del mundo, a cambio de garantías de seguridad en el Memorándum de Budapest. Estados Unidos, Reino Unido y Rusia prometieron respetar su integridad territorial, pero sin embargo en 2014 Rusia invade y anexa Crimea, rompiendo ese acuerdo. Ese fue el primer gran golpe al orden internacional y abrió la puerta a una guerra mucho más grande. Ese mismo año también estalla el conflicto en el Donbass, grupo separatista prorruso, que con apoyo militar indirecto de Rusia se enfrenta al ejército ucraniano. Aunque parecía una guerra localizada, ya estaba debilitado la zona y creando un conflicto congelado. Ese fue el antecedente directo de lo que pasaría en 2022. Y pues ahora sí, cuando llegamos al 24 de febrero de 2022, esto es un poco de lo que vimos, que Rusia lanza una invasión a gran escala, con bombardeos en múltiples ciudades y tropas desde varios frentes. Es la mayor operación militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Este evento reacomoda por completo el mapa de seguridad global en las teorías de las relaciones internacionales. Ahora bien, desde el realismo, la explicación principal es que los estados buscan, pues básicamente poder y seguridad, ¿no? Rusia ve a la OTAN como una amenaza, pues, existencial, se podría decir de esa manera. Por el simple hecho de que Ucrania pudiera acercarse a Occidente, era algo que Rusia no estaba dispuesto a, ahora sí que a permitir. Por eso usó la fuerza militar, porque considera que si pierde influencia en Ucrania, pues vendría a perder seguridad. Bueno, y desde la parte del liberalismo, la historia se interpreta mucho más distinto. Ucrania quiere integrarse a instituciones como la Unión Europea porque las percibe como fuentes de desarrollo, Estado de Derecho y estabilidad. Pero esta guerra también muestra los límites del liberalismo. Ni los acuerdos internacionales ni las instituciones multilaterales fueron capaces de detener la invasión. Finalmente, este constructivismo que nos ayuda a entender las identidades nacionales, Ucrania ha construido en las últimas décadas una identidad más europea y democrática, más alejada de Rusia. Este cambio fue hecho gracias a las tensiones que se profundizaron, porque ya no era solo político o económico, eran visiones totalmente distintas de cómo debe funcionar un Estado. Bueno, también un dato que no se toma en cuenta ahorita que estamos hablando de todo esto es que geográficamente Ucrania es una pieza muy clave, o sea, como comentaban mis compañeros, es un corredor energético, industrial y agrícola. Esto que es que tiene algunos de los suelos más fértiles del mundo y es conocida como el granero de Europa, muy importante en su región, obviamente. Además, controla rutas entre Europa y Asia, que es algo que no comentaron. Por eso su territorio tiene un valor estratégico para Rusia y para Occidente, obviamente. Claro, totalmente de acuerdo con el compañero Luis. Y bueno, la guerra pues también impactó durísimo en el sector económico, ¿no? Y pues en la economía mundial. Europa dependía del gas ruso, como nos pudimos ver dado cuenta en el lapso del tiempo, ¿no? Y en este curso también. Cuando Rusia redujo, cortó el suministro, los precios de la energía subieron pues de una manera muy elevada y varias industrias estuvieron al borde de parar gracias a esto. Y pues la guerra obligó a Europa a replantear toda su estrategia energética en cuestión de meses. Y en la parte alimentaria, el impacto también fue global. Ucrania y Rusia son grandes exportadores de trigo, maíz y fertilizantes. Durante los primeros meses de la guerra hubo mucha escasez en países de África y Medio Oriente, donde millones dependen de esas importaciones para poder sobrevivir.
Es un ejemplo claro de cómo un conflicto regional puede generar efectos en todo el mundo. Y viéndolo del lado del impacto humanitario, ha sido devastador. Más de 8 millones de ucranianos han tenido que abandonar el país. Es la mayor ola de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, donde se pararon también los deportes como el fútbol, donde varios jugadores se tuvieron que quedar sin poder jugar dada esa pelea. Y siendo en otros lugares mismo de Europa, se tuvieron que regresar ucranianos para ir a pelear por su país. Bueno, Esta y también, migración masiva podría tener efecto a largo plazo. Perdón, el compañero. Quería dar un dato más. no, Ya ya puedes puedo continuar, continuar. perdóname, es que quería opinar algo que es que no podemos olvidar que la destrucción material, o sea, con lo que comenta está bien, pero que no se olvide que la destrucción material, porque con las bombas que lanzaron en ciudades enteras como Mariupol y Bakhmut, quedaron prácticamente arrasadas con esto. Hospitales, escuelas, carreteras y viviendas desaparecieron. Aún así, la población ucraniana pues ha mantenido un nivel de resistencia y organización que ha sorprendido al mundo, obviamente. Bien, la guerra también, pues tocando también este tema, reconfiguró alianzas como Finlandia y Suecia, que llevaban décadas pues siendo neutrales en este tema. Y en base a toda esta problemática decidieron unirse a la OTAN por miedo a Rusia. Esto cambió el panorama de seguridad en el norte de Europa por completo. Claro, y también fortaleció la relación entre Rusia y China. Aunque China no apoya militarmente la invasión, sí se ha convertido en un aliado diplomático y económico clave para Rusia. Esto podría formar nuevos bloques de poder en un futuro cercano. Siendo además las sanciones económicas contra Rusia han alterado el comercio internacional. Desde el petróleo hasta los metales, muchas cadenas de suministros se reacomodaron y algunas industrias tuvieron que buscar otros proveedores. Bueno, y pues ya que estamos hablando de todo esto, para dar una conclusión de esto es que la guerra en Ucrania demuestra que las relaciones internacionales son un equilibrio de poder, identidad, instituciones y geografía, porque ninguna teoría por sí sola explica completamente el conflicto, se necesita una combinación de todas en gran medida. Claro, y también es ver cómo la guerra sigue en curso. Sus efectos van a seguir moldeando la política mundial durante muchos años y va a afectar alianzas, va a seguir afectando alianzas, estrategias militares, modelos energéticos y la forma en la que los países entendemos la soberanía. Claro, y sin duda es uno de los eventos más trascendentales de este siglo. Lo que pase en los próximos años va a definir cómo se acomoda el sistema internacional. Y con esto concluimos nuestra explicación. Sería todo. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias, por tu compañeros. tiempo. Igual, los aprecio. Ojalá nunca